Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré de un tema que preocupa mucho a los hombres y se trata de la pérdida de cabello en varones, lo cual también se denomina alopecia, que es un tema que se va a dar muy frecuente en los varones, sobre todo aquellos que tengan una edad un poco avanzada, y por lo cual en este video te explicaré por qué se da esto y qué podríamos hacer para evitar el mismo. Soy el Dr. Apari y sígueme en este nuevo video. A partir de ahora, pues, cuando me refiero a la pérdida de cabello, lo voy a llamar alopecia para de una forma hacerlo más corto el término y de esta manera seguir explicándoles. Cuando hablamos de este tipo de alopecia en varones, vamos a ver que es una pérdida progresiva del cabello terminal. ¿Y qué es el cabello terminal? Es el cabello normal, el que normalmente crece con sus características adecuadas. Vamos a ver una pérdida progresiva en la ubicación que normalmente va a ser frecuente a nivel del cuero cabelludo. Y esta pérdida de cabello va a tener una distribución característica. Van a haber 4 zonas que son las más frecuentes donde se va a dar la pérdida de cabello. En la zona anterior, en la zona media del cuero cabelludo, en la zona temporal y en la zona del vértice, que sería la parte más alta de lo que sería nuestra cabeza. Este tipo de alopecia se va a dar a partir de la pubertad y va a ir desarrollándose en mayor prevalencia en personas con mayor edad. Y también se ve este tipo de enfermedad distribuida a nivel de todo el mundo. Esta prevalencia va a diferir o va a variar según la raza y también del origen étnico de las personas. Esta enfermedad se da debido al papel de los andrógenos y de cierta susceptibilidad que tiene la persona de sufrir de esta enfermedad. Estos dos mecanismos que ya les mencioné, asociado a otros factores que aún están en estudio o por dilucidar, van a contribuir a la formación o a la transformación de lo que es un folículo piloso sano normal hacia un folículo piloso miniaturizado con un tamaño mucho menor de lo habitual, lo cual contribuirá a la formación de un cabello más delgado, más débil en zonas características del cuero cabelludo. Con respecto a los signos de esta enfermedad, vamos a notar que esta miniaturización de los folículos pilosos se van a dar en diferentes zonas de nuestro cuero cabelludo y de diferentes formas o de diferentes grados de la misma, en zonas características del cuero cabelludo que tengan que ver con la alopecia androgénica en varones. Todo esto contribuirá a una menor densidad del cabello y esto se va a ir siendo cambiante según el paso de la edad o también el avance de la enfermedad. Estos signos de alopecia se pueden dar incluso por primera vez durante la adolescencia y se va a caracterizar porque se van a dar en zonas como por ejemplo la zona temporal, en la zona medio frontal o en el vértice de la cabeza. La pérdida de cabello va a tener cierta diferenciación o ciertos momentos, los cuales se denominan oleadas, que se trata de periodos de pérdida de cabello de mayor volumen o a mayor velocidad de pérdida y periodos de menor pérdida de cabello o periodos de transición donde no hay pérdida del mismo. Hay diferentes clasificaciones para poder estratificar el grado de severidad de la alopecia en varones, como por ejemplo tenemos la escala de Hamilton y Norwood, la cual va a hacer una clasificación en 7 etapas según la severidad de la alopecia en varones. Esta clasificación incluye el tipo de pérdida más común en los varones según su distribución y también incluye el tipo de pérdida que se da de forma alterna en aquella que solamente es compromiso de la línea media hacia el vértice. Ahora, no todos los hombres van a tener la misma distribución de pérdida de cabello. Esta puede variar. Se menciona que incluso un 10% de los varones que sufren de alopecia van a tener una distribución de pérdida de cabello similar a la de las mujeres. ¿Y cómo es en las mujeres? En las mujeres se respeta la línea frontal de implantación del cabello y la afectación generalmente se da en la zona del vértice. El diagnóstico de esta enfermedad se hace específicamente realizando una consulta al paciente para determinar una historia clínica adecuada, además con el examen físico que será tanto del cabello como del cuero cabelludo. La pérdida de cabello que se dé de forma lenta, progresiva y con evidencia de miniaturización de los folículos pilosos será el tipo de alopecia que uno espera encontrar en el examen físico, ya que se trata del tipo de alopecia más frecuente que se va a dar en los varones. Con respecto a estudios invasivos como por ejemplo una biopsia de cuero cabelludo, esta se realizará solo en el caso que haya duda del diagnóstico de esta enfermedad, lo cual suele ser infrecuente debido a que ya sabemos que el diagnóstico básicamente es clínico con la observación de los signos que ya les mencioné. Con respecto al tratamiento de la alopecia androgénica en varones, les voy a hablar de 2 medicamentos que ya han sido muy estudiados y se ha demostrado tanto su eficacia como su tolerabilidad por los pacientes. Me refiero al minoxidil y a la finasterida.
Para llegar a alcanzar los resultados que uno espera con este tratamiento, el tratamiento de esta enfermedad tiene que ser continuo hasta notar las mejorías del mismo. Por ejemplo, como ya les mencioné, usaremos tanto el minoxidil tópico como la finasterida vía oral. Primero les comenzaré hablando de la finasterida, que es el medicamento que se va a utilizar vía oral para evitar la pérdida de cabello o dar el tratamiento a la alopecia androgénica. Este medicamento cabe su acción o su mecanismo de acción al inhibir la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona, que es la sustancia en específico que va a alterar el folículo piloso y hará que el cabello crezca muy lento y con una densidad o un volumen muy reducido, y va a contribuir a la miniaturización folicular. ¿Y cómo actúa la finasterida? Inhibe una enzima que se va a encargar de hacer esa conversión o esa transformación de la testosterona a la dihidrotestosterona, que es la que afecta al folículo piloso. Esta se encarga de inhibir la 5-alfa reductasa, que es la enzima de tipo 2, y de esta manera pues se va a alcanzar los resultados que uno espera al usar la finasterida. A una dosis de 1 miligramo por día de este medicamento se ha evidenciado la disminución de la dihidrotestosterona tanto en suero como en el cuero cabelludo. Esta disminución de esta sustancia se ha evidenciado en más del 60% de las personas que lo usan. Este medicamento no tiene afinidad por el receptor de andrógenos, por tal motivo no va a interferir en la acción de la testosterona. Ahora les hablaré acerca del minoxidil. El minoxidil va a venir en presentaciones en solución tanto del 2% como el 5%. También viene una presentación en espuma al 5%. Se ha evidenciado que el mejor efecto del mismo es utilizando el minoxidil al 5%. Por tal motivo se aconseja utilizar el minoxidil al 5%. Ha salido una presentación también, o hay una presentación de minoxidil al 5% en espuma, la cual tiene como beneficio en contraste con el minoxidil en solución, que no tiene propilenglicol, que es una sustancia que se le agrega a la solución y que podría causar efectos secundarios como picazón o molestias a nivel del cuero cabelludo. Por tal motivo, de esta forma, el minoxidil en espuma pues ayudaría bastante para evitar ese efecto secundario. El mecanismo de acción del minoxidil se da por la prolongación del periodo anágeno del crecimiento del folículo piloso. En esta etapa anágena se da pues el crecimiento del folículo piloso, y también va a cortar la parte telógena, que es el periodo en el cual se va a dar la pérdida de cabello, y de esta manera pues permite el agrandamiento o el crecimiento de los folículos pilosos. Aparte, el minoxidil también es un vasodilatador y también va a estimular el crecimiento de factor endotelial. Por lo tanto, el minoxidil, al ser un vasodilatador y estimular el factor de crecimiento endotelial vascular, va a permitir que se mantenga o persista una adecuada vascularidad, y también va a permitir que se mantenga un crecimiento adecuado de las papilas dérmicas, que le va a dar sostén para el crecimiento de los folículos pilosos. Otro posible mecanismo es que también el minoxidil va a actuar regulando los canales de potasio. El minoxidil es un medicamento que se debe utilizar específicamente a nivel del cuero cabelludo y no en el cabello en sí. De esta manera, usando la prescripción adecuada, se va a poder obtener los resultados esperados. El minoxidil se va a utilizar de forma indefinida, y cuando por X motivos se suspende el uso del mismo, ya cesará el crecimiento del cabello y este se notará después de varios meses, por ejemplo. El minoxidil se va a utilizar de manera indefinida, y cuando por X motivo se dejara de usar el mismo, pues cesará el crecimiento del cabello. Obviamente que esto se va a dar después de varios meses. La cantidad de minoxidil que se utiliza para el tratamiento va a ser de 1 mililitro de la solución al 5% o media tapa de la espuma al 5%, y se va a aplicar en la zona del cuero cabelludo que se encuentre afectada por esta enfermedad. Puede ayudar el dedo de la mano para esparcir el medicamento, y no es necesario hacer masajes durante la aplicación del mismo. El minoxidil se va a aplicar 2 veces al día. Al principio se podría notar la pérdida de cabello donde se le aplique, debido a que va a cortar la fase telógena, que es de la pérdida de cabello, para luego prolongar la fase de crecimiento del folículo piloso. Por tal motivo está dentro de lo esperado, y no asustarse y seguir con el tratamiento del mismo por un periodo de tiempo que se va a hacer prudente para ya poder definir si es eficaz o no el medicamento. Como les mencioné, esta pérdida de cabello que podría ocasionar el minoxidil
de forma, digamos así, paradójica, está dentro de lo esperado al inicio del tratamiento, pero esto ya cesará a partir de los 2 meses de iniciado el mismo. Por tal motivo, les advierto para que si un caso ustedes ven que se está perdiendo cabello, no suspendan el tratamiento, porque está dentro de lo esperado que esto se dé solamente al principio, en los primeros 2 meses. El minoxidil, para poder determinar sus efectos o ver si es efectivo el tratamiento, se debe utilizar como mínimo siquiera unos 4 meses para ya poder hacer un balance o poder hacer un estudio acerca de si fue efectivo o no el uso del mismo. Pero yo les indico en este video que más o menos la evaluación o la eficacia de este medicamento se va a evidenciar a partir de los 4 a 8 meses, y luego a partir del año hacia adelante ya se dará un periodo de estabilización de crecimiento continuo del cabello. Por lo tanto, vamos a tener mejor confianza acerca de la eficacia del medicamento cuando ya lo hayamos utilizado siquiera un año. A partir del año ya sabremos si este medicamento está siendo muy efectivo para ayudar al tratamiento de la alopecia. Muchas gracias a todos por seguir este canal y suscribirse y compartir el mismo. Seguiré subiendo más videos al respecto. Si desean una consulta, no se olviden, me pueden escribir al Facebook y por ahí pues les puedo dar la misma. El link del chat de mi Facebook está ahí en la descripción del video y el costo solamente son de $10. Hasta pronto, ya nos estaremos viendo en un próximo video.